y de Facebook Live. Saludo cordial. Hoy, día jueves, estamos aquí para presentar su programa Camino de Vida. Como lo hacemos de lunes a viernes a las 5:30, este programa estará pasando en diferido por Radio Amor y aquí en Facebook lo pueden ustedes oír y ver a partir de 30 minutos. Hoy vamos a hablar sobre cómo es que si el hombre no se arrepiente, para él todo estará perdido. Podemos hablar de muchas cosas, podemos tener muchos ejemplos, podemos presentar muchas palabras, podemos mirar hechos que en algún momento nos permiten ver cómo es que podemos entender esto. Y seguramente que todos tendremos la oportunidad de poder entenderlo, porque no es difícil. Tenemos solamente un camino para llegar al Señor Creador. Ese camino está dirigido, está trazado, está completamente designado y definido para que sea el camino que Jesucristo, Dios, dejó percibir para toda la humanidad después de su venida a este mundo. No hay otro. Cuando nosotros tenemos el deseo de viajar a una ciudad, podemos encontrar que hay varias formas para poder llegar a esa ciudad. Podemos tomar un avión, podemos tomar un ferry, podemos tomar un tren, podemos tomar un barco, podemos irnos en bicicleta, en auto, caminando, podemos hacerlo de muchas formas. Y siempre podemos, tal vez, tarde o temprano, dependiendo de qué escogemos, llegar allá. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de cómo puedo yo encontrar el camino que realmente me lleve al Señor Dios? Solamente ese. Entonces, ¿qué previa condición debemos tener? Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho en contra de los mandamientos y esperar que en la bondad y en la voluntad, en la generosidad del Señor, podamos nosotros ser electos para ser salvos. Nos dice Proverbios 18, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonor la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. La boca del necio, perdón, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Encontramos aquí cómo el Señor sigue diciéndonos en su palabra. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Encontramos también que el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y como un muro alto en su imaginación, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 18, 1 al 12. En estas enseñanzas, Salomón nos dice que en la dimensión del universo seguimos siendo los hombres las criaturas más importantes. Y bajo la determinación de nuestro Creador, podemos entender que se van sucediendo acontecimientos que hacen que las muchas formas de materia sean sometidas a sus pies. Pues es la razón de por qué las cosas van cambiando y su inteligencia y capacidad hacen que veamos hoy un mundo diferente al que vieron y conocieron las generaciones que nos antecedieron. Y es por eso que nuestra importancia va siendo mayor en la medida que el hombre cristalice en hechos las muchas formas de transformación que logra, porque así se calca y marca en cada individuo. Y eso es parte de lo mucho que este mundo nos presenta cada día. El reconocimiento
que la misma humanidad hace a sus hombres preferidos. Es la muestra de la consagración y espíritu de superación que la raza humana ha puesto para hacer un mundo mejor, un mundo más desarrollado, con mejores y más especiales expectativas de vida, tal como lo vemos hoy. Es entonces el momento de dejar ver, reconocer y dar un lugar preferencial a quien nos ha permitido que todo ello suceda y que con su amor e infinita ternura ha dotado a quienes han hecho el trabajo de una capacidad especial, superior y marcadamente más consagrada para que podamos tener hoy las mejores condiciones de vida, casi imposibles de comparar con las que esperábamos. La facilidad que podemos ver hoy en todo aspecto es el permiso que Dios ha dado a la mente humana para desarrollar y lograr todos estos beneficios. Y nada sería posible si antes el Señor no hubiese aprobado y dado su visto bueno para realizarlo, por lo que Él, siendo quien es, merece que le demos toda la honra y el lugar que corresponde, porque de su inmensa gracia y favor vienen tantas cosas que el hombre tiene y goza para su bienestar. Sin embargo, tenemos que reconocer tantas faltas que hemos atesorado en nuestras vidas y que hacen que los hombres nos miremos como enemigos y son deshonra y ofensa contra Dios, pues sus hechos son afrenta, desafío y menosprecio hacia el ser que nos dio la vida y nos ha dado el fruto de permitir lo que antes mencionábamos, y su ley. Debemos guardar celosamente y en todo instante porque Él merece ser reconocido como la torre fuerte que sostiene toda la creación. El ser único, verdadero poseedor de la verdad que nos libera, nos hace diferentes. El dador de todo y el que nos muestra los tesoros materiales y espirituales que requerimos para estar en su camino. La majestad que está por encima de toda la creación y que nos ha sido dada por la gracia que el Señor nos regala para poder oír y conocer de su palabra. Y en obediencia, que es lo importante, cumplir con su mandato. Él es el todo y de Él depende que podamos tener esperanza para una liberación futura y eterna. Solamente cristalizando nuestro pensamiento y dirigiéndolo hacia la vía que conduce al Señor Jesucristo, es como podemos encontrar ese camino al cual el Señor nos dirige y Cristo nos llama para que vayamos y nos entreguemos a Él. Miremos hacia la verdad que nos regala Dios. Jesús es la sanación total. Quinta parte de la epístola de Judas en unos segundos. Muy bien, vimos que Jesús nos presentó tres ejemplos de personas que fueron apóstatas en el Antiguo Testamento y a quienes Dios juzgó. El primer caso fue cuando mencionó a Caín, que era un hombre religioso. Él creía en Dios, pero se rebeló contra Dios porque ignoró el mandamiento específico de Dios de ofrecer un sacrificio. Él no reconoció que era pecador, él no lo reconocía y ni lo admitía, entonces se presentó ofreciendo el fruto de la tierra. La diferencia entre él y su hermano Abel fue declarada por el escritor de la epístola a los Hebreos cuando dijo: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel reconoció que él era un pecador, entonces ofreció un cordero y él fue justificado, no porque fuera mejor que Caín, fue su sacrificio, el que Dios admitió. Y en el día de hoy ese sacrificio, mi amigo, es Cristo Jesús. Abel ofreció ese cordero, él sabía que ese cordero no quitaba su pecado. Después de todo, él no era un hombre de las cavernas, era una persona inteligente, con fe en Dios y con una gran percepción espiritual. Pero este hombre miraba hacia adelante, al futuro, a la venida de Cristo y por lo tanto él ofreció ese sacrificio por la fe. Nosotros hoy miramos hacia atrás, hacia el sacrificio de Cristo por la fe y al mismo tiempo miramos hacia adelante, al futuro, a la consumación de la redención, de nuestra salvación
cuando Cristo venga y nos reunamos con Él. También podemos observar cómo Judas describió a los apóstatas de una manera muy gráfica y también dramática. En el verso 13, el apóstol dijo que para esta gente está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a hablar del infierno cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Hay mucho énfasis al fuego de todo lo que se refiere al infierno. Ahora creemos que el infierno es algo literal, pero el hablar literalmente del fuego tal como nosotros lo imaginamos no es adecuado por la siguiente razón. Allí habrá criaturas espirituales y también habrá seres humanos. Los peores pecados de las personas son en realidad pecados espirituales. La incredulidad es un pecado terrible. Por lo tanto, el castigo físico no sería nada adecuado. Encontremos y creamos que el fuego es un símbolo muy débil de la realidad. Es una realidad física que no tendría efecto sobre seres que ya se encontrarán en otra esfera espiritual. De modo que pensemos que muchos en el infierno van a desear que hubiera literalmente fuego, porque se supone que el castigo será mucho peor y será adecuado a su condición. Hablando de otra descripción del lugar del castigo eterno, se nos dijo que había tinieblas. Para nosotros esto es algo mucho más aterrador. Pensamos que los que son rebeldes contra Dios llevan las tinieblas con ellos, en su propia vida interior. No se trata de una tiniebla física, sino de una tiniebla espiritual. El poeta Milton, que tenía una perspicacia especial en cuanto a las verdades espirituales, lo dijo en uno de sus poemas. Aquel que tiene la luz en su propio pecho despejado podrá sentarse en el centro y disfrutar de un día luminoso. Pero aquel que oculta un alma oscura y pensamientos vanos anda sorprendido bajo el sol del mediodía, encontrándose él mismo en su propio calabozo. Hasta aquí la cita de este poeta. Por eso creemos que es una gran verdad. En efecto, lo que convertirá aquel lugar en un infierno será en realidad los habitantes que allí se encuentran. Esto es lo que nos muestra al contemplar al hombre de nuestro tiempo. Llegamos ahora a un pasaje en donde nosotros podemos ver porque el ser humano en su verdadera condición de oscuridad espiritual y de rebelión contra Dios ofrece un espectáculo enormemente triste y desolador. Esto puede darnos una concepción diferente de este lugar de eterna separación de Dios y de castigo. Por eso llegamos ahora a otro pasaje destacado de esta escritura y menciona esta cita tan peculiar, en la que encontramos información no revelada en ningún otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Y por eso, si leemos los versos 14 y 15 en este capítulo de Judas, encontramos, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta profecía no se encuentra en ningún otro pasaje del Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 5, se incluye el registro del patriarca de Enoc, pero no se nos dijo nada sobre su profecía. Ahora bien, Enoc no era un hombre común, así que podemos estar seguros de que el hombre citado por el apóstol Judas es el Enoc del período antediluviano, el hombre que caminó con Dios y finalmente Dios se lo llevó, como leemos en el mencionado relato en el libro de Génesis. El doctor Wells, que cita también algo al respecto. Este fue un libro conocido por los líderes de la iglesia primitiva del siglo II, que permaneció perdido por muchos siglos, con la excepción de algunos fragmentos, y que fue encontrado por el investigador Bruce en el año 1773. Consiste en revelaciones supuestamente dadas a los patriarcas Enoc y Noé
Su propósito fue reivindicar la forma de actuar en la providencia divina, exponer la retribución reservada para los pecadores y mostrar que el mundo se encuentra bajo el gobierno inmediato de Dios. Enoc profetizó en cuanto a los falsos maestros en los últimos días, lo cual fue un hecho muy destacado, por cierto. Aparentemente Dios no quería que ese libro formara parte del canon de las Escrituras. De otra forma, estamos seguros de que hubiera estado incluido junto con los demás libros del canon. Los líderes cristianos de aquella época reconocieron que se trataba de un libro apócrifo, pero el caso es que aquí en esta epístola de Judas tenemos una profecía que Dios quiso incluir en su santa palabra. Es una profecía que trata sobre la venida de Cristo con sus santos. En los capítulos 5 de Génesis, Enoc fue trasladado o removido de esta tierra sin pasar por la experiencia de la muerte. En relación con este traslado a la presencia de Dios, lo comparamos con el hecho de que en algún momento del futuro la iglesia formada por los verdaderos creyentes será recogida de esta tierra sin pasar por la muerte. Por supuesto, durante los siglos transcurridos desde el tiempo de Cristo, los creyentes han ido experimentando su paso por la muerte, de manera que en la actualidad, y al mirar toda su historia, vemos que la mayor parte de la iglesia ha tenido que cruzar el umbral de la muerte. Así que en el arrebatamiento de la iglesia de esta tierra, los que han muerto serán reunidos con los creyentes que estén vivos en aquel tiempo, para recibir al Señor en el aire. Ahora, esta no es una enseñanza que se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Enoc fue una figura o una especie de representante de los creyentes que formarán parte de la iglesia que será recogida de la tierra por el mismo Señor. El patriarca Enoc fue removido de la escena terrenal antes de que el juicio del diluvio cayera sobre la tierra. Y continúa diciendo el verso 14, para hacer juicio contra todos. Cuando Cristo regrese a la tierra, va a ejecutar juicio. Jesús mismo lo afirmó en su discurso del Monte de los Olivos. Este hecho se mencionó una y otra vez en la palabra de Dios y lo hemos comprobado en nuestro estudio del Antiguo Testamento cuando estuvimos allí. Y en el verso 15 dice, para dejar convictos a todos los impíos. Ellos son impíos en el sentido de que dejan ver a Dios fuera de sus vidas. Ellos, en esta forma de actuar, que es bastante popular y generalizada en nuestro tiempo, nos permite ver que están especificando cómo serán juzgados los malvados, de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Aquí se implica que las citadas obras han sido realizadas contra Dios. Y el verso finaliza diciendo, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hay alguna otra versión que traduce esta frase de la siguiente manera, y por todas las injurias que han proferido contra él. El profeta habla aquí, si nos referimos a la profecía de Enoc, que es una profecía muy especial. Trata sobre el juicio sobre la iglesia organizada que vivirá en una apostasía total después del arrebatamiento de la iglesia verdadera. El verso 16 habla de estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí podemos ver 5 señales de identificación de los apóstoles. En primer lugar, el apóstol nos dijo que eran murmuradores, lo cual significa que andaban murmurando quejas. No se trataba de expresiones abiertas o públicas de insatisfacción, sino de opiniones contra Dios, pronunciadas en voz baja. En segundo lugar, eran quejumbrosos, es decir, que expresaban sus quejas sobre su situación en la vida. Siempre estaban descontentos, nunca estaban satisfechos. Siempre resaltaban el punto de vista negativo de las personas o de las situaciones. Es lo que hoy en día estamos haciendo. Si en algo reconocían a Dios, lo culpaban de todo lo que les sucedía. Hoy en día estamos haciendo lo mismo. Hemos recibido cartas de personas que son descontentas, que resaltan todo lo negativo que les ha ocurrido a ellas mismas y a su alrededor. Y en cuanto recibían a Cristo en sus vidas, esa forma de pensar cambiaba.
Una tercera característica de los apóstatas era que vivían controlados por sus propias pasiones y deseos. Aquellos deseos podían ser buenos o malos, o sea que no eran necesariamente deseos de bajo nivel o inmorales. Podía tratarse de factores que dejaran de un lado a Dios, y en esa condición aún haciendo cosas buenas en las cuales había una cierta medida de satisfacción. La cuarta habla de que quedaba en ellos una insatisfacción o un descontento interior, porque después no hallaban satisfacción que les produjera nada de lo que recibían ni de lo que estaban viviendo. Y la quinta nos dice que su boca hablaba cosas infladas, se expresaban sin moderación y con arrogancia. Sus palabras formaban un lenguaje extravagante con elementos efervescentes que pronto se apagaban, o como la espuma que pronto va desapareciendo y que no dejan ningún contenido. Y finaliza el versículo 16 diciendo, adulando a las personas para sacar provecho. Eran las personas que se prestaban para aplaudir a los demás, pronunciando valoraciones positivas o elogiosas que no eran ciertas, porque procuraban quedar bien con quienes les pudiera proporcionar algún provecho, alguna ventaja o para promocionarse a sí mismos. Recordemos que en la epístola del apóstol Santiago tuvo algo que decir sobre este tema, y en el verso 1 al 4 del capítulo 2, el apóstol escribió, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Es decir, que no es propio de un cristiano andar estimulando la admiración hacia otras personas para que éstas se consideren obligados a concederle ventaja o favores especiales. Estamos acercándonos a lo que podría decirse que es el final de la epístola universal del apóstol Judas, en las que se retrata gráficamente y se analiza en profundidad una gran parte de la situación que imperará en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra para juzgar a sus enemigos y establecer su reino. Hemos visto que el apóstol dedicó bastante a describir las condiciones imperantes en la iglesia de aquellos días. Ha resultado especialmente claro que el apóstol recurriera a ejemplos de la vida real narrados en el Antiguo Testamento, que demostraron que el temperamento humano no ha cambiado y que aún en las circunstancias tan diferentes en que se desenvuelve el cristiano de nuestros días, la naturaleza humana se muestra en todo su crudo realismo, viciada y controlada por el mal, y con una actitud rebelde contra Dios, que en el mejor de los casos se matiza o suaviza con un escepticismo evidente ante la acción de Dios en la historia y en la época contemporánea. Estas comparaciones con los tiempos antiguos nos han ayudado a entender lo que Dios quiso comunicarnos a través de estas páginas. Y al mismo tiempo nos han confrontado con una clara señal de advertencia y de peligro que haremos bien en considerar seriamente. A través de este viaje por la Biblia, seguimos recorriendo la palabra divina con la bendición del Espíritu, que esperamos nos acompañe en todo momento. Y nos permite que esta tarde podamos reflexionar mucho sobre lo que el Señor nos dice y nos manda. La palabra de Dios es tan clara, tan suave, tan amorosa, que todo su contenido está rodeado de la mayor paciencia, con gozo, con generosidad, con misericordia en cada una de las frases en donde nos detalla qué debemos hacer para obedecer. No es el mandato de alguien que, aunque tiene todo el derecho, no lo hace porque nos ama. Y cuando el amor está de por medio, eso hace que las personas
podamos sentir que en Dios hay ese amor vívido que nos brinda para que, contemplando su palabra, podamos juzgar que en esa palabra está la verdad que necesitamos y que al necesitarla tenemos que acogerla para que nuestra alma se sienta reflexionada, para que podamos tomar todo lo que el Señor nos dice y obremos en obediencia, para que cada una de sus frases nos enseñe cómo valorar los misterios que el Señor espiritualmente nos deja ver, y para que al final, en ese túnel oscuro, veamos la luz del Señor Jesucristo, para que nos siga iluminando y nos siga trayendo todo lo que requerimos para poder sobrevivir y poder esperarle para que nos tome y gozosos podamos llegar a ese camino santo que nos lleve a la vida eterna. Ese es el mensaje que nos brinda Judas. Es el mensaje que el Señor quiere para todos sus hijos. Y nosotros todos somos sus hijos predilectos. En unos segundos estaremos orando. Vamos a hacer una especial oración para que miremos varias cosas de las cuales necesitamos pedirle perdón al Señor. Eso será después de unos breves mensajes. Mis hermanos, en este momento vamos a hablarle al Señor. Vamos a hablarle de muchas cosas, por muchas cosas y ante muchas cosas, de manera que podamos sentir que cada una de las frases que nosotros digamos esté llena de la sinceridad que requerimos para que sean recibidas con agrado por el Señor Jesús. Oremos por nuestra nación. Oremos por la nación de donde hemos venido y por la que tenemos ahora, como residentes o como ciudadanos de este país. Oremos por cada uno de nuestros hermanos en la fe y por cada uno de los seres humanos que viven en este extraordinario país. Oremos por los que hemos llegado y hemos recibido aquí tanto cariño, tanto amor y tanta ayuda. Oremos por el hombre que elegiremos para que sea nuestro presidente entre los años 2021 y 2024. Oremos por todos los que estando en ese limbo de inmigración puedan tener fe para que sean acogidos legalmente y haya alguna fórmula humana en donde puedan tramitar todo de manera que al final puedan obtener su residencia permanente. Oremos por los que ilegalmente están en manos de la justicia en este momento, dependiendo y pendientes de un juicio, de una palabra, de algún mandatario a nivel de juez que decida lo que va a hacer su suerte. Oremos por ese juez para que tenga benignidad y para que tenga misericordia de todos los que están en ese momento. Vamos a orar por todos los que, como tú y yo, necesitamos de la presencia del Señor. Por eso, Padre, Señor, Creador y Dios omnipotente, llegamos a ti para pedirte que nos perdones primero que todo y para que nos oigas en nuestra súplica, para que nos permitas conocer tus mandamientos, para que postrados ante tu verdad nos hinquemos ante tu divina deidad, Señor, para suplicarte. Confiamos en tu perdón, clamamos ante su majestad y sentimos que tu palabra nos ha sido dada para que podamos darte gracias, para que en Jesús podamos confiar y para que en Él veamos que es nuestra revelación divina. Gracias, Señor, por darnos la esperanza de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa de vida. Gracias por tu sintonía, por participar, por su atención. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida, sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelar. Le hallarás sabiduría, perfecta armonía con tu familia, con tus seres queridos, con tus hermanos y semejantes. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás lo que Él
demuestra como Salvador eterno que es. Preguntas, comentarios, camino de vida con gmail.com o puede llamarnos al 225-725-3646. Que haya mucha alegría, paz, felicidad, paciencia, tranquilidad, dicha, confianza, fe y amor en el Señor Jesucristo. Una feliz tarde para todos. Dios los bendiga a quienes nos escuchen mañana y el mejor deseo para que en todo momento el Señor siga cuidando de sus vidas. Gracias. Feliz tarde.